Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, por aquí desde París hoy, con mucho gusto trayendo una charla sobre la casa comercial Thomas Lachambre, um, que tiene un archivo bastante importante para la historia postal de Perú y de Francia. Mis agradecimientos, por supuesto, a mi oficina, a los organizadores, por invitarme a dar esta charla y un recordatorio de mis afiliaciones con Círculo de Amigos de la Filatelia, la Asociación Filatélica Peruana y la Sociedad Filatélica de Madrid. Lo que voy a hacer es hablarles de los orígenes de esta casa, quiénes son sus fundadores, o abordar la cronología, la importancia del archivo, subrayar cómo llega a ser una empresa global y luego presentar algunas piezas de interés. Eh, Realmente todo nace con el despertar del comercio en Perú con otros países que no sean España en el momento en que desde 1821 se declara el país independiente y consigue su independencia con la batalla de Ayacucho en 1824. En ese momento, lo que era un monopolio comercial con España deja de serlo y ya estaban tocando las puertas diferentes actores, no solo franceses, pero en este caso me centro con el tema de los franceses. Y Jacques Le Brie, uno de ellos llega en 1821 a Arequipa, se instala allí, Villeneuve, Gautreau, también ya tenía negocios en 1824. Eh, Otro personaje interesante, François-Alexandre Dalidou, llega al Perú en 1826, viene con la intención de buscar oro en la Amazonía y él trabaja para la casa Gautreau, Larabure. Larabure es otro francés del País Vasco, francés que se instala también en Perú. Pierre Gautreau regresa ya a Francia en 1832 y cede su negocio a Dalidou, que forma la empresa Dalidou-Larabure. Esa empresa en 1834 ya figuraba entre las dos empresas armadoras más importantes del puerto del Callao. Eh, y bueno, esa es un poco la base de las diferentes empresas y personajes franceses que dan origen a la casa Thomas Lachambre. Ferdinand Thomas, uno de los fundadores, es originario de Burdeos y entendemos que solicita el pasaporte en 1838 y llega a Perú entre 1838 y 1842. Allí se registra en el consulado y ya en 1843 se asocia a Arnaud Larabure cuando ya se retira Dalidou. Y aquí vemos una carta fechada del 24 de enero de 1845 que va dirigida a la empresa Larabure Thomas, donde ya se incorpora a Ferdinand Thomas y bueno, sale con sus portes pagados, aquí vemos la cancelación, el Bureau Maritime de Le Havre, la envía Théodore Barbet, que es uno de los armadores del puerto de Le Havre, y toma el camino de Lima por vía de Cabo de Hornos en el navío Leol. Um, la, eh, la empresa La Gravure Thomas es una empresa que ya tenía bastante relación también con los organismos franceses y en particular apoyó al comandante Denis Boulanger para formar el primer correo marítimo francés entre Callao y Panamá. El otro fundador es Charles-Émile Lachambre, que es originario de Saint-Malo y es cuñado de Pierre Gautreau, que estaba casado
Louis-Émile Lachambre. Este señor llega a Perú en 1841, después de recibir su título de abogado, y en 1845 es cuando se asocia a Ferdinand Thomas. Lagavure se retira y es cuando se forma la empresa Thomas Lachambre. Este sobre es uno de los primeros que hay, fechado el 22 de septiembre de 1845, sale del puerto de Le Havre, del mismo origen que el anterior, el navío distinto, el navío Antonin, pero tarda lo mismo, 5 meses en llegar a Lima y ya aquí a la dirección de la empresa recientemente formada Thomas Lachambre. En estas correspondencias que van de 1843 a 1845 son una buena manera también de ver cómo evoluciona y se instala la empresa Thomas Lachambre. Ya comentaba que la Gravure Thomas estaba muy vinculada al tema del correo marítimo. eh, como es lógico, pues también son encaminadores. En este caso, en esta carta de noviembre de 1843, es la empresa Lagavure Thomas la que se encarga de encaminar el correo que va dirigido a otro francés, Jacques Lebris, que vive en Morlaix, y lo hace en el navío Octavia, llega por vía de Liverpool. También en esos años y previos a la formación de la empresa Thomas Lachambre, Charles Lachambre por su cuenta, entiendo que como independiente, pero ya vinculado a, a todo este mundo del correo marítimo francés, también firma el encaminamiento de una carta igualmente dirigida a Jacques Lebris, esta vez en febrero de 1844, y esta llega a su destino por vía de Cabo de Hornos. Y ya constituida, la empresa Thomas Lachambre, en septiembre de 1845, es la que encamina en la primera sección del transporte de esta carta, también dirigida a Jacques Lebris, donde llega a Panamá, y en Panamá el que se encarga del encaminamiento es Louis Lewis, y ese encaminamiento hace llegar la carta por vía de Jamaica y de Kingston, Jamaica, aquí lo veis, y de La Habana, para finalmente llegar a Francia. Aquí recojo la cronología que he podido reconstituir de la empresa Thomas Lachambre. Sabemos, por tanto, que se constituye en 1845, que firma en ese momento un convenio con la Estación Naval del Pacífico francesa para entregar fondos necesarios para la fragata La Virginie. Aquí ya vemos, por tanto, que el negocio está muy vinculado a, a la actividad marítima. Arthur Thomas, hermano de Ferdinand Thomas, llega al Perú y se incorpora a la gestión de la empresa un año después, en 1846. Perdón. Y los registros en 1848 del consulado francés en Lima ya mencionan que Charles-Émile Lachambre era también comerciante de joyería. Aquí es cuando podemos decir que diversifican el negocio y que se establecen ya en el import-export, y por tanto hacen llegar joyería francesa a Lima, y veremos más adelante que también, lógicamente, hacen llegar otros bienes de Perú a Francia. Charles-Émile Lachambre se regresa en 1849, llega Georges Thomas, hermano de Ferdinand Thomas, y 2 años más tarde el que asume la gestión de la empresa es François Rey. Este señor, que es originario de Lyon, es posiblemente el, el que le da el gran cambio a la empresa Thomas Lachambre. François Rey
lo veremos más adelante, es quien realmente entiende que el negocio del guano puede ser muy beneficioso para la empresa. 2 años más tarde, en el 53, Ferdinand Thomas regresa a Francia. Um, Cuando ya los dos fundadores, Charles-Émile Lachambre y Ferdinand Thomas, se encuentran ambos en París, constituyen Thomas Lachambre y compañía con sede en París. Aquí podemos ya hablar de una empresa verdaderamente multinacional. Tenemos una empresa con sede en Lima, con agencia en Valparaíso, y con sede en París. Y los intereses de la empresa se trasladan a París y se convierte en una verdadera multinacional. Eh, ya entonces perseguían la consignación del guano, que finalmente obtienen en 1858 para la venta del guano en Isla Mauricio. La competición era grande, todavía no podían hacerlo con Francia, pero ya exportaban guano peruano a Isla Mauricio. En ese momento, Louis-Émile Gautreau, hijo de Pierre Gautreau, se incorpora a la empresa. Finalmente, en 1862, la empresa recibe la consignación para la venta del guano en Francia. En el 64 muere François Rey, lo reemplaza un señor llamado Porterie. En el 65, Jules Verne los cita como una empresa de gran éxito, con sede en Valparaíso y en Lima. Figura en uno de los capítulos del libro de la Terre à la Lune, la Tierra a la Luna, de Jules Verne. Porterie deja la gestión de la empresa en el 68 y lo deja en manos de Louis Mortier y de Louis-Émile Gautreau. Y ya en el 69, pierden la consignación del guano. Esta consignación va a parar a manos de Auguste Dreyfus, otro francés. Son, son movidas internas, pero muy interesantes. Tienen que ver mucho también con quién gobernaba y en qué momento y qué favores recibían los gobernantes de los comerciantes franceses. Esta consignación se pierde en el 69, pero no solo entra en vigor un año más tarde, el 11 de noviembre de 1870. Estamos casi a las puertas de la guerra franco-prusiana. Y vemos en el 73, Louis Mortier, el último gestor de la empresa, regresa a Francia, sabemos que lo hace el 14 de febrero. Quédense con esa fecha porque es posiblemente el momento en el que todo el archivo Thomas Lachambre que se recibe de cartas recibidas en Lima se regresa a Francia. Y ya en 1873, el 11 de abril, se constituye la empresa Lachambre Gautreau y compañía en Valparaíso. Lo que conviene recalcar de esta cronología es que recoge, por tanto, todos los años tempranos de la prefilatería peruana, pero sobre todo de 1858 a 1873, todo el periodo de la filatelia clásica del Perú. Y por tanto, eso es lo que da lugar a que conozcamos piezas dirigidas a Thomas Lachambre con franqueos de piezas clásicas de Perú, a la excepción de la llama de 2 centavos, que era de uso local, y de la peseta amarilla de 1872. Este archivo es importante por su tamaño. No cabe duda de que eh, cuando quienes lo hacen conocer desde el punto de vista filatélico, que son Georges Lamy y Jacques-André Ranc en 1955, mencionan que ellos vieron unos sobres dirigidos a Lima que cifraban en un total de 850 piezas. Lo que sabemos previo a ese momento es un poco, a veces leyenda y a veces información de segunda mano. Herbert Moll en 1953 comentaba que posiblemente se hubiese encontrado pues, un archivo importante en un edificio derruido de París durante la Segunda Guerra Mundial, que se salvan de la quema.
Pero hablando un poco más con quienes conocieron a los comerciantes de posguerra, lo que yo he llegado a entender es que en realidad es un archivo, como muchos otros, que se encontraba en un vagón de tren interceptado en Lyon durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, ese archivo contenía no solamente las cartas dirigidas a Lima, sino también a San Luis, en la isla Mauricio, a Valparaíso, a Le Havre, a París. Eh, la, lo que sucede más adelante es que eh, en 2013 hay una tercera emergencia del archivo con una gran acumulación de piezas ya pertenecientes a una colección o a un negociante filatélico que decide poner, bueno, muere y cuya familia decide poner en subasta en febrero de 2013 en la ciudad de Laval todas las piezas en su haber. Y aquí recogen cartas dirigidas a la empresa en Lima de 1858 a 1872. Son 536 piezas. Se venden por un total de 27.780 euros en un solo lote a un trío de negociantes de París. Um, por lo visto, de esos 536, en esas 536, y las tengo digitalizadas, no hay grandes piezas de muy alto valor. Esas ya fueron a parar a otras colecciones en los años 50 y los negociantes no consiguen realmente vender esa emergencia y entonces la llevan a una casa de subasta en Stuttgart, le añaden una treintena de piezas más, en total son 566 las que salen a subasta en Stuttgart. El precio de partida de 30.000 euros, no se vendió. Y sé muy bien que luego después se dispersó y diferentes casas filatélicas de Europa subastaron aquí y allá diferentes piezas pertenecientes a esa emergencia. Lo que sucede es que de aquella venta de Laval, el experto filatélico a cargo, eh, que conocía, por tanto, a la familia de quien tenía el material y que tenía un interés por la filatelia peruana, pues recibe a modo de regalo unos 15 sobres que no se llegaron a vender, que no se llegaron a poner en subasta, igual los encontraron después. El caso es que él se quedó con ese material y que cuando yo le contacté, me dijo, están aquí, los tengo acá, y si quieres son tuyos, se los compré. Y ese pequeño lote de 15 sobres lo he descrito en el número 190 de la revista Filatelia Peruana. Um, las piezas de gran valor realmente corresponden a la primera y segunda emergencia y no solamente son historia postal peruana, sino también francesa. Y las casas implicadas fueron la de Théodore Champion, Rosenlow, Bernard Baer, y todo esto fue a parar y está documentado a las colecciones de Bruce, de Gilles, de Magonet, Schatzkes, Jacme, o más tarde la de Guy Lutot. Y las de valor para la filatelia peruana, me consta, fueron a parar a las colecciones de Evermol, de Bargholz, de Cheretsky, Bustamante, Eidner, Lugon, Silla, Harman, Sotí, Guillermo Llosa, Carlos Brenis y Henry Márquez. Um, Mi estimación es que los sobres del archivo de Tomás Ashome y compañía que van dirigidos a Lima alcanzan un total entre 880 y 1.000 piezas. Ese es lo que estimo. Aquí a la derecha veis piezas espectaculares, las dos de abajo que pertenecen a la colección de Jacme, que son franqueos de
6 veces la tasa de base, dirigidos a Lima, con estampillas de la primera emisión de los CERES. Y aquí arriba, uno de los que yo tengo dirigido a Lima, precisamente a la casa Thomas Lachambre, con un franqueo más modesto. La empresa verdaderamente es, por tanto, una empresa global. Tiene, como ya habíamos visto, sede en Lima, tiene una agencia en Valparaíso, tiene, ya lo vimos, también su sede en París. Por causa del negocio del guano, se forma una agencia en San Luis, en la isla Mauricio. Y luego, instrumental para el funcionamiento de esta empresa global es la agencia de Le Havre. Todos los demás puntos que tenemos en amarillo aquí en el mapa son otros tantos orígenes de correos que tengo documentados que han llegado a cualquiera de las oficinas de la empresa Thomas Lachambre. Aquí, por ejemplo, un correo recibido en la oficina de Port-Louis, en Isla Mauricio, bien sea pues, de origen metropolitano que llega de Francia vía Nantes y el canal de Suez, o aquí, por ejemplo, con franqueo colonial del imperio que viene desde la isla vecina, desde Saint-Denis en La Réunion. Lima recibe también correo de las Antillas, la casa de Sac-Georges en Maxwell de Martinica escribe indicando que prefieren el guano de Chincha frente al guano de las islas Guañape, eso es en los años 1870. También franqueo colonial con la marca MQE de origen Martinique. Y la casa Cotin Chabrou Laval de Pointe-à-Pitre, que comercializa el azúcar producido en Guadalupe, también anuncia la salida de uno de los socios, que es Cotin, y se lo anuncia a la empresa de Lima. El guano de Perú, sabemos muy bien que lógicamente propulsó la agricultura inglesa y francesa en Europa. Menos conocido es que también propulsó el cultivo de caña de azúcar en las Antillas y también, como hemos visto anteriormente, en la isla de la Reunión. Este es otro correo muy interesante que también subraya el carácter global de la empresa. Ellos llegan a comprar algodón en India y esta carta enviada desde Bombay llega a la empresa Thomas Lachambre en las oficinas de Le Havre. Se despacha en Bombay el 6 de junio de 1871. Viaja hasta Suez por el navío Baroda, llega a Suez el 21 de junio, de ahí viaja a Brindisi en Italia, es desembarcada y llevada a Le Havre por vía de Marseille. Todo ese circuito que vemos aquí en rojo. Y Andy Schlechter me ayudó mucho con el trabajo aquí, el franqueo de 13 anas y 4 es exactamente lo que se requiere para ese embrión, que era una tarifa en vigor de octubre de 1870. También, por supuesto, está la oficina de Valparaíso. Y aquí lo interesante es que es la oficina más longeva, es con la que se inicia realmente Thomas Lachambre y posteriormente cuando se cierra Thomas Lachambre le sucede Lachambre Couture en 1873. Y esto es un poco lo que subrayo aquí con estas dos cartas. Aquí esto va dirigido a Thomas Lachambre en Valparaíso.
y esta ya va dirigida en 1800, parece que está ya 76, a la Chambre-Godefroy, desde Burdeos. El, lógicamente, para toda la actividad comercial, Panamá era el gran punto de intercambio y hablamos anteriormente del experimento francés, del correo marítimo francés, donde el consulado francés en Panamá tenía este fechador para el cual solo tenían la fecha del 43 y fechas posteriores seguían poniéndole el 43. Pues aquí vemos correos que vienen desde una librería española en París, que llega a Lima en el 46, pero con ese fechador del 43. Frederick Byrne era un agente encaminador en Panamá para esta carta que también va dirigida a Tomás Lachaume en Lima, pero con el encaminamiento en Panamá por vía de este señor. Um, eh, y habíamos visto anteriormente una pieza encaminada por Luz Lewis. Luz Lewis tiene una relación muy particular con la casa Tomás Lachaume. Esta carta que sale de Panamá a Lima, fechada del 25 de marzo de 1849, detalla cómo Charles-Émile Lachaume está ya de regreso a Francia, pero lo hace en un vapor norteamericano y por tanto este señor tan emprendedor decide regresar a Francia, pero por vía de Estados Unidos, y seguramente que también para entender cómo funcionan los negocios por allá. Y de hecho, realmente el tema de los negocios transatlánticos debía ser de extrema importancia para los fundadores de Thomas Lachaume, así como para otros franceses, como los hermanos Perret, que en 1855 fundan la Compagnie Générale Maritime. Lo hacen de manera bastante, vamos a decir, artesanal, implicando veleros que compraron en Terre-Neuve, en el norte de Canadá, que eran veleros para la pesca de bacalao. Pero es como inician su andadura y esta es la empresa precursora más adelante de los transatlánticos franceses que conocemos de las Antillas y los que ya operan en 1860 las líneas de Veracruz y de Nueva York. En 1861 cambian su nombre a la Compagnie Générale Transatlantique. Pero este sobre del 57, dirigido a la Casa Tomás Lachaume en Lima, muestra los primeros correos que establece la Casa Tomás Lachaume con la Compagnie Générale Maritime, que tenía su sede en París, en la Place Vendôme. La empresa Tomás Lachaume estaba ciertamente muy vinculada al comercio, al import-export, pero también hacía cosas tan diversas como suscribir al diario El Comercio, al, a los periódicos de Le Havre. En 1852, Alfred Brandot, el director de prensa comercial y marítima del Journal du Havre, le escribe a la empresa Thomas Lachaume para quejarse de que no reciben ya sus copias del diario El Comercio y que es indispensable que restituyan el envío bimensual de esa suscripción. Y en esta carta detallan ese hecho. Es interesante porque efectivamente el diario El Comercio, desde su fundación en 1839, recogía al principio en su primera página y luego en otras páginas interiores qué navíos llegaban al puerto del Callao, qué traían, quién los comandaba y qué empresas estaban detrás de la operación. Comenté anteriormente que la oficina de Le Havre es sumamente importante para la logística de la actividad. Es probablemente el grueso de los correos que tenemos entre Francia
y Perú son desde Le Havre a Lima, y ya más escasamente de París a Lima. Esto se intensifica esencialmente con la concesión del negocio del guano, y las vías empleadas pues son la de vía Panamá, en general de Le Havre a Southampton y de ahí a Panamá y luego a Lima, pero también para el envío de mercancías, como en este envío de Yulco de Le Havre por el navío Bogotá por el estrecho de Magallanes. La oficina de París, eh, si bien existía, comunicaba poco con Lima. Hay menos cartas de la oficina de París a Lima. Las que tenemos o a las que yo he tenido acceso en general son cartas que provienen directamente de Pierre Gautreau. Aquí vemos su marca, Gautreau Paris. Y esta de 1850 detalla, por ejemplo, todo ese negocio de bisutería que tenían entre manos. Y sí es cierto que a la oficina de París o con la oficina de París comunicaban otros comerciantes franceses. Hay correo local entre establecimientos franceses y la oficina de París. El puerto del Callao es el otro gran punto logístico, como es lógico, para la actividad de la empresa. Aquí tenemos varios personajes. Gregorio Hurtado es el agente del muelle del Callao. Ya en 1800, aquí tenemos su fotografía, perdón. Ya en 1858 era director de la Beneficencia del Callao y llegó a ser alcalde del Callao en 1864 y 1866. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en un correo uh, recibido en Lima, lógicamente pasa por el Callao y pone su marca. El agente realmente más importante para tomar la Chambre en el Callao es un argentino, se llamaba Gregorio Escardó y Sarabia, y sabemos que es agente tomar la Chambre en el Callao desde 1849. Esta carta fecha de mayo de 1849 y la firma el propio Gregorio Escardó, y recoge que está enviando varios apuntes. Es una carta bastante pesada, yo solamente tengo el envoltorio. Y sabemos que Gregorio Escardó y Saravia se mantuvo en actividad con Thomas Lachaume hasta el final de la empresa en 1873. Aquí vemos, por ejemplo, la marca de Gregorio Escardó en junio de 1872, un correo dirigido del Callao a Lima con el trencito. El, el negocio importante, el que le permitió crecer y lo que realmente le dio todas sus letras de nobleza a la empresa Thomas Lachaume es el negocio del guano, ese famoso guano del Perú, que era tan apreciado en Europa, y para el cual consiguió la consignación, como mencionaba anteriormente, primero para la isla Mauricio y luego para Francia. Y aquí hay algo interesante, es que la mayoría de los correos eh, siempre iban dirigidos a los señores Tomás Lachaume, Lima, como en esta carta, donde vemos eh, dos dineros y franqueo islas, puntos. Pero de vez en cuando los capitanes escribían directamente a François Hay, que era el gestor en ese momento, y aquí vemos una pieza también de mismo origen, islas de Chincha, pero dirigidas
a François Rey. Y estas cartas dirigidas a François Rey son bastante raras. Se ha vuelto loco, perdonen. Eh, y bueno, esto es lo que quería comentar sobre el negocio del guano. Se conocen otras tantas piezas ya no de carácter filatélico, de historia postal, pero se podría decir más sobre el tema del guano y la casa Thomas Lachon. Pero quería también enseñarles algunas piezas de cosas interesantes de la influencia francesa con respecto a Perú. Por ejemplo, esta carta enviada de Cognac a Lima, de la casa Jules Robin, um, que pues, produce Cognac desde 1760. Esta fotografía es una fotografía de una botella de época, estamos hablando de 1857, y fue sin duda servido en el Hotel Maury, que aquí está también en la parte superior izquierda, es el gran hotel francés establecido en la ciudad de Lima, en la calle Villalta, al lado casi de la sede de Thomas Lachon en Lima. Y no solo cognac, también lógicamente llegaba el champán a Lima y desde la fuente. Estos son la empresa, eh, eh, la finca de Benjamin y Eugène Perrier, ilustrada aquí abajo del Journal Universel de 1862, y esta carta fecha del 13 de junio de 1863, sale de Chalon-sur-Marne a Lima, la escribe el propio Eugène Perrier, eh, y pues es la tarifa simple de un franco 20, y habla de lo preocupados que están de no recibir más pedidos porque posiblemente haya competidores de la misma Francia que están también siendo atendidos por Thomas Lachon. Y durante la vida de la empresa, eh, los eventos en Francia son muy significativos en el año 1870. Estamos hablando de la guerra franco-prusiana. Lógicamente los negocios se ven alterados. Esta carta fue franqueada el 14 de julio de 1870, proveniente de una casa inglesa londinense, Held Co., que era la que gestionaba la recepción del trigo, cobre y nitratos chilenos desde Valparaíso. Um, y fue escrita 5 días antes de la declaración de guerra a Prusia por parte de Napoleón III, y lógicamente detalla la preocupación que tienen por cómo va a alterarse el negocio, porque ya sonaban los tambores de guerra y estaban muy al corriente de lo que podría pasar. Y para colmo de males, más adelante, en 1871, cuando ya Francia pierde la guerra con Prusia, pues París se revolta una vez más. La insurrección de la Commune de París tiene lugar en el mes de mayo. Charles-Émile Lachambre deja París, como muchos otros, se muda a Dunkerque y ha sido muy afortunado en encontrar una carta que sale desde París con fecha de 25 de mayo, desde la casa Thomas Lachon de París, dirigida a Charles Lachon en casa del señor Fabre, agente de Thomas Lachon en Dunkerque, donde se fue pues a esperar que pasara todo esto. Y ya comparte noticias el 25 de mayo sobre lo que el asalto que se había iniciado el 22 de mayo por parte del gobierno de Versalles. Y una cosa interesante también es que en esta misma carta se detalla que los hermanos Henri y Pierre Gautreau, pero le llamaban Pedro Gautreau, sobrinos de la Chambre, tuvieron una participación muy activa durante la Semana Sangrienta de París. Y por causa, porque realmente los negocios de la empresa estaban en juego y tenían que tomar parte activa
frenar la insurrección, de tal manera que aquí vemos lo que sucede en 1871 y cómo, bueno, la empresa, bien que mal, sobrevive un par de años más, pero sin duda todo lo que sucede en París provoca y por supuesto la pérdida del negocio de guano provoca el cierre en última instancia de la empresa Thomas Lachon. Eh, y aquí lo que comparto ya son otras piezas, perdón, el botón es muy sensible y, y me... Esto, bueno, son piezas dirigidas a Tomás Lachon en Lima desde Arequipa. Y aquí lo que podemos mapear es, bueno, quiénes son los interlocutores, en algunos casos franceses, con la empresa Thomas Lachon. Aquí estamos hablando de Bayard Frères, que son los herederos, dicho sea de paso, de Jacques Le Bris y de Violier, y que, bueno, pues dirigen correos muy interesantes a Thomas Lachon en Lima, y vemos pues desde la primera emisión al uso un uso combinado, un franqueo aquí bastante importante de um, eh, las estampillas Lecoq, peseta y dinero, y luego pues también ya hacia 1872 aquí el dinero verde. Otro quien también eh, escribe en ese momento es Juan Lertora, del que sabemos que después va a probar fortuna con la fiebre de oro en California. También desde Islay. Esta litografía es del puerto de Islay antes del terremoto de 1862. El puerto de Islay deja de ser utilizado en favor del puerto de Mollendo, al que llega el ferrocarril en 1871. Y aquí los interlocutores son la casa Usategui y la de Lorenzo Rivera. También correo desde Tacna y desde Arica. Aquí simplemente subrayar que quien asume la gestión de la casa Thomas Lachon en sus últimos años, y que hace frente a la pérdida de la consignación guanera, y que propicia el desarrollo del negocio del salitre, de ahí la importancia de las comunicaciones con Tacna, es Louis Mortier. Y son raras las cartas donde figura su nombre como receptor. Ya digo que durante todo el periodo del archivo, básicamente las cartas van dirigidas a Thomas Lachon y compañía. Pero en algunos casos, muy contados, aparecen el nombre de los receptores a quienes se quiere hacer llegar a la comunicación. Y aquí Dave Frère de Tacna escribe directamente a Louis Mortier. Y luego pues también tenemos Roussel y Recolin, que escriben, en este caso ya desde Arica. Iquique es el otro gran puerto comercial del sur. Esta es la fotografía de la aduana de Iquique. De aquí salen los minerales y los nitratos. Y aquí es la casa Knudsen en Massimo. Y también un tal Saint-Marie, que escriben a Thomas Lachon en Lima. También desde Trujillo, aquí ya es más en relación con el desarrollo agrícola de los valles del Moche y de Chicama y la consolidación de las grandes haciendas. Y aquí es la misma empresa que con el paso del tiempo pues, tiene diferentes nombres: Loyola y Compañía, Loyola y Gutiérrez, Vicente Gutiérrez. Es la misma empresa, pero que evoluciona con el paso del tiempo, que mantiene su comunicación activa con Thomas Lachon. Y ya para terminar, pues en el puerto de Paita. El puerto de Paita tiene la particularidad de ser un puerto sin mucha infraestructura, pero donde se establecen los balleneros norteamericanos. Y el cónsul de Estados Unidos en Paita, Alexander Wooden, pues establece una empresa allí,
y es quien establece las comunicaciones con, con Tomás Lachomo a lo largo del tiempo, como podemos ver aquí, y lo hace con la oficina de Lima, pero también de manera directa con la oficina de París. Esta, esta litografía corresponde a un grabado que hicieron unos franceses de la expedición La Bonite, y bueno, nos describe un poco cómo eran las condiciones del puerto de Paita en ese entonces. Con esto doy por concluida la charla. Espero que les haya podido dar una visión histórica y social de esta empresa, Thomas Lachaume, a través de la historia postal tanto de Francia como de Perú. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy bueno, muy bueno. ¿Preguntas o comentarios para Carlos? Yo tengo una, Carlos, referente a... mencionabas que la parte relevante de Perú está más o menos identificada, pero de tanto en tanto también aparecen otro tipo de cartas, muchas veces no directamente relacionadas con el Perú, pero que tienen esa rareza de que se originaron en el Perú de alguna manera. Eh, Ujú. han habido periodos en estas cartas que tú has visto en las cuales fueron originadas en Perú, pero fueron despachadas de otro lugar, sea porque la mandaban en barco, había alguna cuestión? ¿Puedes expandir un poquito en eso? Sí, claro que sí. Tengo un ejemplo, no lo he puesto aquí, pero tengo el ejemplo de una carta que, por lo visto, cuyo contenido era crítico e importante, que lo transporta a un francés que llega a París y lo franquea en París a la empresa Thomas Lachaume. Y por tanto es el franqueo doméstico, pero va escrito desde Lima y es uno de los ejemplos que hay donde, por lo visto, había información crítica que no querían, o tal vez por cuestión de tiempo, querían acelerar su llegada de información a París. Es uno de los ejemplos. Eh, en los periodos tempranos, lo que hemos visto es que Luz Lewis en Panamá era la gran persona de confianza para ellos. Y por tanto, yo- um, hay comunicación, esto sí está claro, hay comunicación de Lima a Panamá, que probablemente se haya integrado con otros correos, luego ya de Panamá lo hago de Panamá a París, pero de esas solo tengo referencias indicando de que hay cartas que han llegado de esa manera, pero no tengo físicamente esas cartas. Y curiosidad, la carta que mencionas que fue llevada, digamos, en forma privada hasta París, eh, alguna vez escuché, no sé si es cierto, que alguien leyó el contenido de una carta, quizás la misma, quizá otra, y eran más o menos secretos comerciales que parece que había muy celoso. ¿Has leído el contenido de esa carta de casualidad? Sí, sí, lo puedo compartir posteriormente. Eh, eh, hay cosas que para ellos son claves porque, por ejemplo, el tema de la calidad del guano y la demanda de guano de islas de Chincha versus Guañape les significó un problema muy importante porque tenían que hacer frente a la demanda que había de guano de Islas Chincha y cuando ya dejaba de haberlo. Y entonces pues daban indicaciones de cómo gestionar ese tipo de presión comercial. Gracias. Pregunta para... Ok, Mauricio. Primero, Carlos, muy interesante. Felicidades por la charla. Teniendo en cuenta la historia de esta compañía y lo que has investigado, ¿se sabe más o menos, solo por curiosidad, como cuánto tributaba en Perú
o si era, o sea, por lo visto era una empresa muy grande, pero si tiene algún registro de si lo que ellos pagaban en Perú tal vez concordaba con lo que se tributaba en Francia o algo. ¿Alguna noción de esa parte contable has visto? Es una muy buena pregunta. Hay dos elementos de información. El primero es que el consignatario de guano Ujú, eh, en realidad compraba deuda externa. Entonces ujú, hay parámetros de la compra de esa deuda y la negociación era directa con el gobierno. ujú, Y en segundo lugar, eh, cuando sucede la guerra con Chile, y que por tanto quedaban intereses pendientes y estaban los herederos ya de la casa, porque la casa cesa en 1873, ujú, pero los herederos quieren hacer valer sus derechos, llevan todo esto a juicio. ujú, Y hay un juicio que detalla en parte ese tema de, de deudas pendientes por pagar por parte de los acreedores de Tomás Lachon. ujú. Ok. También bueno, y esto es ya parte intrínseca de nuestra historia del siglo XIX, Heinrich Witt, un alemán que vivió mucho tiempo en Perú, que tenía negocios en el Perú, describe bastante bien cómo los diferentes gobiernos de turno eh, recibían dinero bajo la mesa para la consignación y para la obtención de acuerdos comerciales. Esto es eh, no hemos evolucionado mucho desde entonces. Las cartas Eh, llegan Sí, más lento ahora. sí, Bueno, eso sí. eso es cierto. Precisamente eso, cuando una de las cartas que primero mostraste, que dijiste que se tardó 5 meses, Sí. le escribí aquí por el chat a Rafael, él me mandó una carta hace poco que tardó 9 meses y le dije, mira, se tardó menos que tu carta. Sí, 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 sí. Ah, Era, perdón. era un paso impresionante. Yo Ujú, espero algún día poder hacerlo. Me gustaría mucho eh, subirme a un barco y pasar no digo ya por Cabo de Hornos, pero al menos el Estrecho de Magallanes para ver un poco qué cosa es eso. Pero era para gente con mucho arrojo, ¿eh? ujú. Ujú. Otra pregunta, Carlos. En toda esta correspondencia, bueno, teniendo en cuenta que la empresa duró hasta principios de 1870, por ahí, ¿has visto 73. algún balón monté de Francia a Perú para dirigido a la empresa? Balón Por, Montiel, sí, existen dos o tres piezas que yo haya visto. Una de ellas, la última, ofrecida por la casa Soler y Jack, ujú, en venta privada, por un monto de casi 18.000 euros, no se vendió. Lo que yo no recuerdo ahora es si iba dirigido a Thomas Lachaume. ujú. El gran problema de estos balón monté es que, bueno, el balón monté era únicamente para pasar las líneas alemanas Sí, y iba por ujú, punto de Francia y luego después lo encaminaban por correo normal. ujú, Pero la gran dificultad de esas piezas y lo que les da valor es si llevan el sello de llegada a Lima. Si no llevan sello de llegada a Lima, quién sabe si llegó o no llegó, fue interceptada, ujú. etcétera. Entonces, creo que esta pieza de 18.000 euros sí que lleva el sello de llegada a Lima. Interesante. Muchas gracias. Carlos, otra curiosidad, haciendo un paralelo con otro archivo grande, ¿no? El de Laman and Kem. El de Tomás Lacham era bien conocido por, de alguna manera, creo yo, seguir las reglas, porque todos los sobres están pagados con estampillas, son raros los que no son enviados así, y bueno, las excepciones son de otro tipo. Me Sí. parece que con Laman and Kem reunían todo, hacían el paquete, lo mandaban por otro lugar y llegaba sin estampillas, que son la mayor parte. Eh, Sí.
si hablas de porcentaje, ¿qué porcentaje de estos sobres de Tomás Lacham, hacia donde vayan, especialmente de Lima hacia afuera, llegaban sin estampillas? O que vinieran de Francia a Perú, porque me parece que de Francia se podía enviar en aquel momento correspondencia por cobrar o ya no. Ya no, Ya no. desde Desde el los 49, creo, ¿no? 1849, 1850, por ahí. Ya. No, no, en realidad, eh, los correos salidos de Francia respetaban muy, muy bien las reglas, el franqueo. Acabo de hacerme con una pieza que lleva las litografías producidas en Burdeos, y que también llevan el franqueo correcto. Um, de Francia a Perú, bastante, yo diría, bastante canónico, bastante canónico. Lo que sí existe es, hay un periodo corto, pero un cierto periodo en el que bueno, creo que tú lo describes en Filatelia Peruana, en el que, si bien es cierto que se podía franquear los sobres en Perú, no se hacía y simplemente salían sin franqueo peruano y llegaban a Francia. De eso sí que hay bastantes a Tomalachón. De eso Ok. sí que hay unos cuantos. Creo que precisamente el último que os enseñé, a ver si lo rescato, eh, aquí, de Ruden, ¿no? De Paita a París, no lleva franqueo, y sin embargo estamos hablando, Ese es 6-9, ¿no? sí, Sí. 69. Ok. Sí, sí. Bonito sobre. Gracias. Mm. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Carlos? Mm, No, no veo a nadie más allí. Ujú. Bueno, Bueno, Carlos, muy interesante y siempre es importante conocer lo que está detrás de estos archivos porque si no, si no uno pierde realmente el contenido que tú has buscado, ¿no? Que es quién lo escribió y quién no hizo nada. Por lo menos ahí hay un par de sobres que conozco y yo no tenía ni idea que tenían una historia tan cercana a lo que buscas de Tomás Lachama. Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. siempre es un placer, siempre es un placer, y quienes tengan piezas de Tomás Asomo y que quieran que les eche un vistazo, es la gran ventaja de hablar francés, me permite traducirlas y demás, así que con mucho gusto. Fantástico. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un Opciones. placer. Y el día de mañana.